pasa el plexo braquial junto a la arteria subclavia? Pregunta de examen. Voy a poner ahí la arteria y miren, pasa, ahí está la arteria subclavia, pasa junto con el plexo braquial en el espacio comprendido entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Eso es muy importante que sepamos. Entre el escaleno anterior y el escaleno medio atraviesa el plexo braquial y la arteria subclavia. Pregunta de examen. No es entre el escaleno medio y el posterior, no, es entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Ahora, chicos, miren, el tronco superior está formado por las raicillas nerviosas de C5 y C6. ¿Ya? Pregunta de examen también, el tronco superior. El tronco medio solamente recibe la raicilla nerviosa de C7 y el tronco inferior recibe las raicillas nerviosas de C8 y T1. ¿Listo? Eso de aquí siempre preguntan los exámenes. ¿Ya? El anteaño pasado preguntaron cuáles son, dónde se origina el plexo braquial, de C5 a T1. Eso fue pregunta del anteaño pasado, del primer paso. ¿Listo? Bien. Entonces el tronco superior, tronco medio y el tronco inferior, ya sabemos cómo está formado. ¿Cuál es el único que está solito, chicos? El único solito y solamente por C7 está formado. ¿Cuál es ese? El Tronco medio. Tronco. Muy bien, tronco medio. Y estos troncos superior, medio e inferior se unen y forman divisiones anteriores y divisiones posteriores. De esas divisiones anteriores y posteriores forman los fascículos lateral, fascículo medial y fascículo posterior. Esto es lo que a mí me interesa y es pregunta de examen. Miren, el fascículo lateral, que está más lateralmente o más externamente al plexo braquial, se llama fascículo lateral. El fascículo posterior, que está al fondo de la división posterior, y el fascículo medial, que está en la parte más media a comparación con el lateral, ¿no? Entonces, 3 fascículos después de la división anterior y posterior se originaron. Fascículo lateral, posterior y medial. ¿Ya? Fascículo medial y el posterior y el lateral dan sus propias raicillas nerviosas, sus propios ramos colaterales. Mira que hay unos ramos colaterales que ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces el fascículo lateral, mire, voy a ocultar la cabeza corta del músculo bícebraquial y voy a también el músculo coracobraquial lo voy a quitar y aquí voy a ver lo siguiente. Ahí está el fascículo lateral, fascículo posterior y fascículo medial. Ahí está. Lateral, posterior y medial. ¿Ya? El fascículo lateral va a dar origen a un nervio muy importante, que es el nervio, pregunta de examen. Músculo cutáneo. Eso, nervio músculo cutáneo. No se olviden, fascículo lateral da un nervio muy importante, que es el nervio músculo cutáneo. Ahora la pregunta de examen es la siguiente. El nervio músculo cutáneo inerva a 3 músculos importantes del brazo, de la región del brazo. ¿Cuáles son estos 3 músculos? Músculo bícebraquial. ¿Qué más? Músculo braquial anterior. Y el músculo braquial o braquial anterior. Muy bien. Pregunta de examen. Siempre. ¿Y a cuál de estos 3 músculos lo perfora? El coracobraquial. El coracobraquial, ¿no? Pregunta de examen. Siempre. Entonces, el nervio músculo cutáneo tiene una función motora y sensitiva de la parte del brazo. No se olviden, estos músculos dan tanto sensibilidad táctil como sensibilidad motora. O sea, lo mueven al músculo y le dan sensibilidad a la región del brazo. No se olviden, eso es importante para cuando hacemos neuroanatomía. ¿Ya? Entonces, mira el fascículo lateral, ahí está el nervio músculo cutáneo. Ya saben a los 3 músculos principales que inervan. ¿Ya? El fascículo posterior, antes de irme al fascículo posterior, voy a ver el fascículo lateral da un fascículo, una raíz lateral mediana que va a ser parte de formar al nervio medial, ¿ya? Que son las ramas terminales del plexo braquial, ¿ya? Da una raicilla lateral. Pero miren,
El fascículo medial da también un nervio muy importante que se llama el nervio. ¿Qué nervio es ese? El que baja. Cubital. El nervio cubital, muy bien. Pregunta de examen, chicos. ¿A qué músculos inerva el nervio cubital? Flexor cubital del carpo. Muy bien, al músculo flexor cubital del carpo. Ahorita lo vamos a ver, estamos haciendo un repaso, ¿no? El nervio cubital, ¿a quién más inerva? Por una parte, al músculo Flexor profundo de los dedos. Profundo de los dedos, en una parte nomás. ¿Ya? Una parte, la parte lateral nomás lo inerva. Y los otros músculos que son de la región, los músculos de la región hipotenar. ¿Cuáles son esos músculos de la región hipotenar, chicos? Vamos. Está la mnemotecnia PAFO, ¿no? Yo tengo una mnemotecnia ahí para ver los músculos de la región de la muñeca hipotenar. Lo vamos a ver en unos momentos. ¿Y a quién es más inerva? Muy bien, o el oponente, el meñique. ¿Qué más? El palmar corto. Ahorita vamos a ver esos músculos, ¿ya? Para que no sea nomás de memoria. ¿Y a qué nervio, a qué otros músculos también inerva, chicos? El nervio cubital. Así un repaso rápido. A los músculos lumbricales. Lumbricales. ¿A cuáles lumbricales, chicos? Ayer les dije cuáles son esos lumbricales que inervan el nervio cubital. Al tercer y al cuarto músculo lumbrical. Pregunta de examen. No se olviden, el tercero y el cuarto músculo lumbrical que nacen del músculo flexor profundo de los dedos, que es los músculos lumbricales. El tercero y el cuarto son inervados por el nervio cubital. Pregunta de examen en el final entró esto. El nervio cubital, tercero y cuarto son inervados por el nervio cubital. Y el primero y el segundo por el nervio mediano. Pregunta de examen. ¿Ya? Para el final. No suelen meter en primer parcial. ¿Ya? Entonces, miren, el nervio cubital es ramo o se origina del fascículo medial. Y también el fascículo medial da origen a una raicilla medial, que tanto con la raicilla lateral del fascículo lateral dan origen al nervio mediano. Nervio mediano. Muy bien, el principal nervio de la flexión se llama, el nervio mediano. El nervio mediano está formado por el fascículo tanto lateral como medial. Ahora, el fascículo posterior simplemente tiene dos ramas terminales. ¿Cómo se llaman esos dos nervios terminales? Axilar y radial. Muy bien, el nervio axilar y el nervio radial. ¿No? Pregunta de examen. Entonces, chicos, no se olviden, ¿cuáles son los ramos terminales del plexo braquial? Nervio musculocutáneo, nervio mediano, nervio cubital, y en la región anterior. Y en la región posterior del plexo braquial, el nervio axilar y el nervio radial son ramos terminales del plexo braquial. Pregunta siempre de examen. En nuestro año entró eso. ¿Cuáles son los nervios de la región posterior, ramas terminales del plexo braquial? Era el nervio radial y el nervio axilar. De la región posterior del plexo braquial. ¿Y de la región anterior? ¿Cuáles eran los nervios de la región anterior? Ramas terminales. Músculo cutáneo, mediano y cubital. Muy bien, son de la región anterior del plexo. Y de la región posterior, o sea, más atrás de esta parte anterior, está el nervio radial y el nervio axilar. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí. ¿Alguna duda, alguien que no haya entendido esta parte de las ramas terminales? Bien, vamos a continuar. Ya hemos visto los ramos terminales. Ahora vamos a ver los ramos colaterales. El primer ramo colateral que yo estoy viendo desde acá, del plexo braquial, que se origina del tronco superior, se llama el nervio supraescapular. Chicos, ¿cuál es el primer ramo colateral del plexo braquial? Se llama el nervio supraescapular. De
dónde se origina este nervio supraescapular, chicos? Miren, ustedes lo están viendo. ¿De dónde se origina? Del rama colateral del tronco superior. Muy bien. Este es el nervio supraescapular. Es una rama colateral del plexo braquial. Ya hemos visto los terminales. Ahora vamos a ver los colaterales. El nervio supraescapular es un nervio que nace del tronco superior y que se va a dirigir a los músculos supra e infraespinosos para darle su inervación motora y sensitiva. ¿Ya? No se olviden. Permite mover el músculo supraespinoso e infraespinoso y permite mover el manguito rotador. No se olviden, nervio supraescapular del tronco superior. Otro ramo colateral, el nervio subescapular. Ahora ya no supra, subescapular superior y subescapular inferior. Son dos nervios subescapulares. El inferior del fascículo posterior, no se olviden, chicos, anótenlo bien, es del fascículo posterior nace el nervio subescapular superior. Y junto con el nervio subescapular inferior, que también es del fascículo posterior, inervan al músculo subescapular, que va a ser parte del manguito rotador. Entonces, chicos, el nervio subescapular superior y el nervio subescapular inferior, ¿de dónde se originaba? ¿De dónde salía? ¿De qué fascículo? Ahí lo están viendo. Fascículo posterior. Del fascículo posterior. No se olviden que nosotros hemos dicho que hay tres fascículos, ¿no? Fascículo lateral, posterior y medial, ¿no? Y del mismo posterior nace el subescapular inferior y el subescapular superior, que inervan al músculo subescapular, ¿no? Muy importante. Hay otro ramo colateral, que es el nervio tóraco-dorsal, ¿ya? O también llamado subescapular largo. Se llama el nervio tóraco-dorsal. ¿Por qué le dicen tóraco-dorsal? ¿De dónde nace ese nervio? Nace del fascículo posterior y se encarga de inervarme al músculo dorsal ancho. Pregunta de examen. Olviden. ¿Cuál es el nervio que inerva el músculo dorsal ancho? ¿Qué van a responder ustedes? El único, el más importante. ¿Qué van a responder? El músculo tóraco-dorsal, que nace del fascículo posterior. ¿Listo? Por algo se llama tóraco-dorsal. Inerva el músculo dorsal ancho. Y el dorsal ancho era parte del labio intermedio de la corredera intertubercular, ¿no? Que hemos estudiado igual en la parte del hueso húmero. Ahí se inserta el músculo dorsal ancho. Eso también es pregunta de examen. ¿Dónde se inserta? ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Alguien que se haya perdido en los plexos, en las ramas colaterales? ¿Alguien que no entendió? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien, vamos a continuar entonces. No se olviden. Subescapular superior, inferior y el tóraco dorsal. Ahora acá hay otras ramas, miren. El nervio pectoral lateral. ¿Nace de dónde? Del fascículo lateral. Ya hemos visto los nervios colaterales del fascículo posterior y del tronco superior. Ahora nos falta ver los del fascículo lateral. Del fascículo lateral nace un nervio colateral que se llama el nervio pectoral lateral. Pregunta de examen, chicos. ¿A dónde inerva el nervio pectoral lateral? ¿A qué músculo inerva? El pectoral mayor. Al pectoral mayor. Ahora, chicos, hay un nervio, el nervio pectoral lateral que nace del fascículo lateral. Hay otro más. Por aquí está. El nervio pectoral medial, que nace obviamente del fascículo medial. Se llama el nervio pectoral medial. ¿A quién inerva? El músculo pectoral menor. Es muy bien. Y mayor. Principalmente al pectoral menor, poco al mayor. Ya no se olviden, el nervio pectoral medial inerva al músculo pectoral menor que se inserta en la apófisis coracoide, ¿no? O coracobraquial, ¿no? Le dicen algunos. Entonces, chicos, el nervio pectoral medial nace ¿de dónde? ¿De qué fascículo nace? Ahí lo están viendo. Del fascículo medial, ¿no? De la división del plexo braquial.
Pectoral medial, pectoral lateral, ya hemos visto. Vamos a ver ahora esta parte. Acá hay otro nervio que discurre por acá. El nervio para el músculo subclavio, obviamente, nace del tronco superior, ¿no? Se llama el nervio para el músculo subclavio. Ustedes saben que el músculo subclavio pasa por debajo de la clavícula, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ir sacando estos nervios para que no nos chipen mucho la anatomía. Y aquí nos falta este nervio. Se llama el nervio torácico largo, o también llamado... ¿Quién estudió, chicos, este nervio? Nervio respiratorio vestibular esfenoide. Muy bien. O nervio respiratorio de Bell, ¿no? Este nervio torácico largo o respiratorio de Bell, ¿cuál es su función principal? ¿A qué músculo inerva? Serrato anterior. A todas las rencillas, a todas las sierras de este músculo serrato anterior, ¿no? Y el músculo serrato anterior es parte de los músculos de la respiración. Eso lo van a ver muy bien cuando hablen de semiología respiratoria. Van a ver cuáles son los músculos de la respiración. Pero los más importantes vamos a ver cuando hablemos de tórax. ¿Listo? Entonces el nervio torácico largo, que se origina de C5 a C7, es el nervio respiratorio de Bell, ¿no? Por si acaso nomás, por si preguntan. Está verde que pregunten este nervio, pero para conocimiento general es importante, ¿ya? Bien. De aquí me voy a los ramos. Ahí está el inferior, ya hemos hablado de este. El cutáneo braquial medial simplemente se va a la región subcutánea, nada que ver. Nace de la parte del fascículo medial, no tiene mucha importancia, no preguntan eso en los exámenes. Este es el que más pregunta. Miren, el fascículo posterior daba dos ramas terminales. El nervio axilar, que penetra el músculo subescapular, y el nervio axilar, chicos, miren, ¿a qué músculo inerva? El nervio axilar, que es rama terminal del fascículo posterior. ¿A qué músculos inerva? Deltoides y redondo menor. Bien, músculo deltoide, redondo menor y el músculo subescapular. ¿Ya? Esa es su inervación del nervio axilar. ¿Ya? El nervio axilar, entonces, pasa por un espacio cuadrangular, que lo vamos a ver en unos momentos cuando hablemos de irrigación. Pasa por un espacio cuadrangular, por ahí pasa el nervio axilar. Y le da la inervación motora y sensitiva al deltoides, o al músculo del hombro, al redondo menor y al subescapular. ¿Ya? Pero eso es el nervio que inerva principalmente el músculo deltoides. La respuesta es el nervio axilar. No se olviden. ¿Ya? Es como pregunta de examen. Es el principal nervio que inerva el deltoides. Lesión de ese, pues obviamente se cae el deltoides. Otro. El nervio radial. Miren, pasa por un triángulo aquí también, que lo vamos a ver más adelante, que se llama de Avelino Gutiérrez, lo vamos a ver más adelante. Pasa por ese triángulo y pasa por un canal que se llama el canal de torsión del húmero. ¿Se acuerdan, no? El canal de torsión del húmero. ¿Cuál es la estructura que pasa por el canal de torsión? Fue una pregunta de examen. ¿Qué van a responder ustedes? Nervio radial. Nervio radial. Pasa por la cara posterior del hueso del húmero, que ahí está un canal que se llama el canal de torsión, que se encuentra en relación entre el fascículo lateral, en la cabeza lateral y medial del músculo tríceps braquial, ¿no? Entre ellos se encuentra un conducto que se llama el canal de torsión, entre el fascículo, la cabeza lateral y medial del músculo tríceps braquial, y en la cara posterior del hueso húmero. Por ahí se encuentra un canal que se llama el canal radial o canal de torsión. Pasa el nervio radial. Y vamos a ver más adelante que pasa también una arteria, que es la arteria radial. ¿O no? Ahorita vamos a ver. Bien. Entonces hasta aquí ya hemos visto esta parte importante, ¿no? ¿Qué más? A ver, nos falta. Y el nervio radial, miren cómo discurre para abajo, e inerva todos los músculos extensores de la región del antebrazo que hemos visto ayer. Todos estos músculos de acá, todos los músculos extensores y de la región de los epicóndilos
laterales, todos estos músculos de acá atrás, me los inerva el nervio, junto con el músculo anconio. Fue pregunta de examen igual, y varios ahí la pelaron. ¿Quién inerva al nervio, al músculo anconio? ¿Quién me lo inerva? Nervio radial. Nervio radial. Entonces era solamente imaginarse, ¿no? Todos estos músculos de acá, de la región posterior del antebrazo y de la región lateral del antebrazo, son inervados por el nervio radial. Todos. ¿Ya? El braquio radial también. Y también los músculos aquí, interóseos dorsales, todos estos interóseos son inervados por el nervio radial. ¿Ya? Entonces no se olviden, todos los músculos extensores de la región del antebrazo y la parte de la mano son inervados por el nervio radial. ¿Listo? Bien. Hasta ahí es lo suficiente para su examen. ¿Qué más? A ver, me toca aquí ver. Me toca aquí ver a mí esto. Voy a quitar entonces aquí, voy a quitar al nervio axilar, ya hemos visto cuál es su función. Voy a quitar aquí al nervio respiratorio de Bell, o torácico largo, voy a quitar estos intercostales. Intercostal braquial lo voy a quitar. Lo voy a quitar este subescapular, tóraco dorsal. Lo estoy quitando a estos nervios para que se vea más bonito el plexo braquial, ¿no? Bien, ahí está. Entonces ya vimos que el nervio musculocutáneo, su función era inervar tres importantes músculos. Ya hemos visto el nervio radial, su función. El nervio cubital ya hemos visto. ¿Cuál era su función del nervio cubital? El nervio cubital inervaba el músculo flexor radial, del flexor cubital del carpo, y parte del flexor profundo de los dedos, y los músculos de la región hipotenar de la mano. Estos músculos palmar corto, el aductor, el abductor, el flexor corto del meñique, el oponente del meñique, todos estos músculos están inervados por el nervio cubital. ¿Y cuáles eran los lumbricales que estaban inervados por el nervio cubital, chicos? Mira aquí, 1, 2, 3 y 4 estoy contando. ¿Cuáles 3 son y los 4. lumbricales? Eso, el 3 y el 4, los músculos lumbricales, que se encargan de flexionar los músculos lumbricales, flexionan las falanges proximales y extienden las otras dos. Eso es pregunta siempre de las lumbricales. ¿Ya? Esa es función. ¿De dónde provenían estos músculos? ¿De dónde se originaban los músculos lumbricales? Primero, segundo, tercero y cuarto. ¿De dónde se originaban? Del tendón del músculo flexor. ¿De cuál músculo? Flexor profundo de los dedos. Eso, del tendón del músculo flexor profundo de los dedos. De ahí derivan los propios lumbricales. Y el tercero y el cuarto lumbrical están inervados por el nervio cubital, no se olviden. Y el segundo y el primer lumbrical están inervados por el nervio Mediano. mediano. Pregunta siempre de examen, no se olviden. ¿Ya? Son rebuscadas esas preguntas. Pero hay que estar listo para todo, ¿sí o no? ¿No? Y aquí tenemos nuestro nervio de estrella, que es el nervio mediano. El nervio mediano es un nervio muy importante en la región del antebrazo, porque inerva a todos los músculos flexores, al pronador redondo, al flexor radial radial del carpo, al palmar largo, al flexor superficial de los dedos lo inerva, y una parte lo inerva al flexor, al músculo flexor profundo de los dedos. Voy a quitar este superficial. Y el músculo, miren, si ustedes se dan cuenta ahí, vamos a ver aquí su inervación. Vamos a ver que este músculo flexor profundo de los dedos, que flexiona, miren los dedos, este mismo músculo, tiene doble inervación. Una inervación en la parte medial por el nervio mediano y en la parte lateral por el nervio cubital. No se olviden, el músculo flexor profundo de los dedos tiene doble inervación. Por el cubital y por el mediano. Pregunta siempre de examen. ¿Ya? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí alguna pregunta de los nervios? Esto, cutáneo antebraquial medial, son nervios musculocutáneos. O sea,
son nervios que están en la parte cutánea y simplemente se encargan de la sensibilidad. ¿Alguna pregunta, chicos, de los últimos? Nervio mediano, nervio cubital, ya hemos visto, nervio radial también. Ahora nos vamos a ir, nos salimos de la parte de la inervación y nos vamos a ¿qué parte? A la irrigación. Nos vamos. A ver dónde está. Vamos a ver esta parte. Desaparezco esto y pongo esto. Bien, chicos. Entonces hemos visto que el plexo braquial pasaba junto con la arteria subclavia, ¿no? ¿En qué espacio? ¿Qué espacio se comprendía ese? ¿Cómo se llamaba ese espacio? Espacio del músculo escaleno anterior con el medio, ¿no? Entre el músculo escaleno anterior y el medio hay el espacio de los músculos escalenos. Ahí, por ahí pasa la arteria subclavia y el plexo braquial principalmente. Esa es pregunta de examen. ¿Listo? Bien. Hasta aquí ya hemos visto la parte de inervación. Así cortito, sencillo y lo más práctico posible. Ahora, ¿qué nos toca? La irrigación. Bien. Y aquí me voy a poner un rato me voy a poner a pensar. Miren. ¿Se acuerdan de la aorta, de la gran arteria aorta, no? La gran arteria aorta tenía, ese igual es pregunta de examen. ¿Cuáles son sus tres ramas terminales del arco aórtico? O sus ramas terminales del arco aórtico. ¿Cuáles son las ramas que emergen del arco aórtico? La primerita, ¿cuál es? ¿De anterior a posterior? Tronco brachiocefálico. Muy bien, tronco brachiocefálico, también llamado arteria innominada. En algunos libros ustedes van a ver en medicina que le dicen lesión de la arteria innominada. Entonces se refiere a esta arteria, la arteria innominada o también llamada brachiocefálica. Atrás se encuentra la carótida común y luego la subclavia del lado izquierdo. Nacen del propio arco de la gran arteria aorta, ¿no? Y miren, la arteria innominada o brachiocefálica da origen a dos ramas terminales. Subclavia derecha y la carótida común del lado derecho. Arteria subclavia derecha y arteria carótida común del lado derecho. Entonces, ya hemos visto nosotros la arteria carótida común y sus partes. Ahora nos falta a nosotros ver la irrigación gracias a la arteria subclavia. Para su estudio, chicos, la arteria subclavia se divide en tres porciones. Anoten bien. En una porción preescalénica, en una porción intraescalénica y en una porción postescalénica. ¿Listo? Otra vez, porción preescalénica, interescalénica y postescalénica. En tres regiones se divide la arteria subclavia. Se origina desde la base del cuello, desde ahí se origina la arteria subclavia derecha, originada del tronco brachiocefálico, de ahí se origina, en la base del cuello. Y la arteria subclavia tiene un recorrido lateral hacia la derecha, ¿no? Porque va hacia el miembro del lado derecho, hacia los brazos del lado derecho. Entonces la arteria subclavia, miren, va su recorrido y pasa por el espacio comprendido entre el músculo escaleno anterior y el medio. Entre ellos dos pasa la arteria subclavia. Ahora miren, ¿dónde termina la arteria subclavia? Termina aquí, en el borde lateral o el borde anterior, algunos le dicen, o borde lateral del primer arco costal o la primera costilla. La primera costilla ustedes vamos a repasar en tórax, que tiene un borde posterior y un borde anterior. También le dicen lateral, ¿ya? Y en ese mismo borde anterior, en su cara superior, aquí, porque esta parte de aquí es la cara superior,
esta parte de aquí es la cara superior, ahí se encuentra la impresión de la arteria subclavia. Y justamente acá, en su borde lateral de este huesito, desde ahí ya no se vuelve ya arteria subclavia, se convierte en arteria axilar. Entonces, chicos, ¿cuáles son los límites de la arteria subclavia? Primero pongamos límite. ¿Cuál es su límite medial y su límite lateral? ¿Cuál es el límite medial, chicos? ¿O dónde se origina? Se origina de la arteria innominada. ¿Y lateralmente hasta dónde se limita? Hasta el borde lateral de la primera costilla. Hasta ahí se limita la arteria subclavia. ¿Bien? Y justamente, chicos, en esta primera costilla se inserta el músculo escaleno anterior. A ver, chicos, ¿quién se acuerda cómo se llama, dónde se inserta este músculo escaleno anterior? Aquí se insertaba, aquí hay un tubérculo. Tubérculo del isquion. Es tubérculo de Linfranc, ¿no? Tubérculo de Linfranc. Yo le dije en mi examen, me acuerdo que esto me tocó en mi examen, yo les dije, se llama el tubérculo del músculo escaleno anterior. Igual me le hicieron pasar porque también se llama así, ¿no? Pero no le dije con su homónimo, que es el tubérculo de Linfranc, ¿no? Entonces no se olviden, ¿dónde se inserta el músculo escaleno anterior? Se inserta en el tubérculo de Linfranc, que se encuentra en el tubérculo de la cara superior de la primera costilla. ¿Ya? Ahí se llama el tubérculo de Linfranc, ahí se inserta. Acá hay un tubérculo, voy a ver si lo saco. Y ahí mira, se ve aquí que hay una eminencia ósea que se llama tubérculo, esta parte de acá del hueso. Ahí se inserta el primer músculo escaleno anterior. Eso es pregunta de examen. ¿Dónde se inserta el músculo escaleno anterior? Le van a preguntar. En el tubérculo de Linfranc de la primera costilla, en su cara superior y bordeando el borde posterior. Ahí se inserta el músculo escaleno anterior. Pregunta de examen. ¿Cómo se llama el tubérculo? Tubérculo de Linfranc. ¿Ya? Es pregunta de examen. ¿Cuántas porciones tenía la arteria subclavia, chicos? Para su estudio. ¿Cuántas porciones tenía? 3. La preescalénica, interescalénica y posescalénica. Vamos a ver la pre. La primera arteria que se ve en la porción preescalénica, que significa antes de que llegue al escaleno, a los músculos escalenos, se llama la arteria vertebral. Y la pregunta de examen es la siguiente. La arteria vertebral asciende hacia el agujero magno, asciende hacia el cerebro, se va al cerebro, pero ¿por dónde atraviesa primero? ¿Por qué vértebra? ¿Por qué agujero vertebral atraviesa primero? C6. Muy bien. Nosotros tenemos 7 vértebras cervicales, pero la arteria vertebral ingresa a nivel de la vértebra C6, no en la C7. No en la C7. Ojo, en la C6. Y en la C6 hay un tubérculo muy conocido que se llama el tubérculo de Chassagnat. Chassagnat, ¿no? Pregunta de examen. ¿Dónde se ubica el tubérculo de Chassagnat? Le preguntan. En C6, pues, doctor. Y por ahí mismo atraviesa la arteria vertebral. Y se va al agujero magno e irriga el cerebro. Alimenta el cerebro. ¿Ya? La arteria vertebral. Ingresa por la vértebra C6. No se olviden, por el agujero intervertebral C6. Por ahí ingresa. No se olviden. Siempre es pregunta de examen. No por la C7. No. No por la que tiene la apófisis espinosa prolongada. No. Desde la C6. ¿Ya? En su porción preescalénica, la arteria vertebral por ahí asciende. Esta es la otra arteria, que se llama arteria mamaria interna, o también llamada torácica interna. Siempre es pregunta de examen. La arteria mamaria interna da origen a otra arteria. Eso es pregunta de examen. Ahorita lo vamos a ver. Miren, la arteria mamaria interna se divide en dos. Ahorita lo vamos a ver. Ahí está, ¿no? La arteria mamaria interna. Miren, chicos, ahí está la arteria mamaria interna.
Le dicen mamaria interna en la parte de la mujer, cuando es mujer, y cuando es hombre le dicen torácica interna, ¿ya? Aunque es lo mismo, se puede decir ambos. La arteria mamaria interna o torácica interna, que nace de la porción preescalénica y desciende por el tórax, desciende por la parte posterior del esternón y se convierte después en su rama terminal en arteria epigástrica superior. Pregunta de examen. ¿De dónde deriva la arteria epigástrica superior? Le preguntan en el examen. ¿Ustedes qué van a responder? ¿De dónde deriva esa arteria epigástrica superior? Deriva de la Mamaria interna. de la mamaria interna. Y ahí está, miren. Arteria epigástrica superior, que la vamos a ir estudiando cuando hablemos de tórax. ¿Listo? Bien. Arteria mamaria interna. Se une con las arterias intercostales. Primera intercostal, segunda intercostal. Con todas esas se unen en su parte anterior. La arteria torácica o mamaria interna. Desciende. Que se encuentra en la porción preescalénica. ¿Qué otra arteria se encuentra en la región preescalénica? El tronco tirocervical. Pregunta también de examen. Tiene 4 ramos arteriales principales. El tronco tirocervical comprende la arteria torácica, la arteria tiroidea inferior. ¿Ya? Y la superior, chicos, ¿de dónde derivaba la arteria tiroidea superior? ¿De dónde derivaba? ¿Se acuerdan? Acá está arriba. Fue pregunta de examen. Concuerde, decía. La tiroidea superior deriva de la arteria carótida externa. ¿Se acuerdan, no? Muy bien. Y la arteria tiroidea inferior deriva del tronco tirocervical. Pregunta de examen. No se olviden, también fueron preguntas de examen en un examen final. ¿Ya? Hay otra arteria que también da el tronco tirocervical, que nace de la subclavia, que se llama arteria cervical transversa. ¿Ya? La arteria cervical superficial y la arteria dorsal de la escápula. ¿Listo? Ahorita vamos a ver esto. Y aquí está la otra que da también la arteria, el tronco tirocervical, que es la arteria supraescapular. Entonces, chicos, todas estas arterias, ¿quiénes da origen? El tronco tirocervical. Tiroidea inferior, la supraescapular, la cervical transversa y la cervical superficial. A veces esta dorsal de la escápula nace directamente de la subclavia, a veces, no siempre. ¿Ya? Pero estas son las 4 más importantes. Supraescapular, tiroidea inferior, cervical transversa y cervical y la parte de la cervical ascendente. ¿Bien? Hasta ahí son las arterias del tronco tirocervical. De la porción preescalénica. Esto de aquí no se olviden, ¿eh? Siempre pregunta de examen. Vamos a irnos a la región interescalénica. Y aquí en la región interescalénica, entre el escalón anterior y el medio, se encuentra aquí la arteria o el tronco costocervical, que va a dar origen a 2 ramos importantes. A la arteria cervical profunda y la arteria intercostal suprema. Chicos, yo les pregunto, la arteria intercostal suprema, que es rama del tronco costocervical en la porción interescalénica de la arteria subclavia, ¿cuántas arterias intercostales da? Eso fue pregunta de examen. La arteria intercostal suprema. ¿Cuántas arterias intercostales da? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántas? 3. ¿Quién es? Muy bien. No se olviden entonces nunca eso. La arteria intercostal suprema, que nace del tronco costocervical, da origen a la arteria, a las 3 primeras arterias intercostales posteriores. No se olviden. ¿Ya? Arteria intercostal suprema. 3 primeras intercostales. Eso es importantísimo. Es pregunta de examen. ¿Ya? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no se quedó claro?
¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna, vamos a continuar. Bien. Y vamos a ir a la región posescalénica, donde no hay mucha importancia de irrigación, no hay tanta irrigación. Y esta supraescapular es la que más igual me interesa. ¿De dónde derivaba la arteria supraescapular, chicos? ¿De dónde originaba? Tiro cervical. Muy bien, del tronco tirocervical. Y ahorita vamos a ver una red muy importante. Cuando hablemos de arteria axilar, vamos a ver una red de Mace. En unos momentos lo vamos a ver eso. Entonces ya pasamos a la arteria subclavia. Nos vamos a la arteria axilar. ¿Quién me dice de dónde se origina la arteria axilar? Voy a empezar a poner aquí los músculos. Borde inferior de la primera costilla hasta el borde inferior del pectoral mayor. Muy bien. Borde anterior o lateral de la primera costilla. Desde ahí la arteria axilar, la arteria subclavia se vuelve arteria axilar y la arteria axilar sigue su trayecto hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor. Eso fue pregunta de examen en mi año. Eso me preguntaron a mí. Y yo me acordaba, borde inferior del músculo pectoral mayor, listo. Entonces, hasta ahí terminaba entonces arteria axilar. No se olviden, hasta ahí termina la arteria axilar. ¿Dónde inicia? Desde el borde lateral de la primera costilla hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor. Hasta ahí se vuelve arteria axilar. ¿Ya? Desde ahí, hasta ahí nomás es arteria axilar. ¿Cuáles son las ramas de la arteria axilar? Vamos a ver. Tenemos aquí una rama. La arteria axilar da varias ramas colaterales. Vamos a ir contando. Una, que es la arteria torácica superior. La arteria torácica superior, ¿a quién irrigaba? La torácica superior, al músculo pectoral Mayor y menor. Muy bien, mayor y menor. Muy bien. Y el tronco, y acá hay un tronco que se llama tronco tóraco-acromial. ¿Ya? Toraco porque una parte se va al tórax, la rama pectoral que irriga, que alimenta al pectoral menor y mayor. Y acá hay uno que es la rama acromial, que se va por el espacio deltopectoral. ¿Ya? Ahorita vamos a ver eso. Hay un espacio ahí. O el triángulo del deltopectoral, le dicen, ¿no? Por ahí pasa la rama acromial del tronco tóraco-acromial. Ahorita vamos a ver eso. ¿Qué otra rama más tenía? Ya hemos visto la arteria torácica superior, tronco tóraco-acromial, y ahora nos falta la arteria torácica lateral. Lo mismo irriga a los músculos pectorales. Y seguimos bajando. Y aquí tenemos otra arteria importante que se llama arteria subescapular. Y esta arteria subescapular da una rama muy importante. Da dos ramas, miren. La arteria subescapular da dos ramas importantes. La arteria circunfleja de la escápula y la arteria toracodorsal, porque irriga al dorsal ancho. Ahora miren, algo que les voy a hablar aquí es importante. Aquí tenemos en la región del hombro, tenemos aquí tres regiones importantes, tres triángulos importantes. El triángulo, ¿cómo se llama este triángulo de aquí, chicos? A ver quién ha estudiado esta parte. ¿Cómo se llama este triángulo? Triángulo. ¿Cómo? Homotricipital. Es humerotricipital. Algo más cerca. Se llama el triángulo escápulo-humeral, ¿no? Le dicen también. Triángulo escápulo-humeral. Es un triángulo chiquitito. Y este de aquí se llama el espacio cuadrangular o humerotricipital también. ¿Ya? Y acá hay otro triángulo. El triángulo de Avelino Gutiérrez. Entonces hay dos triángulos, como ustedes se dan cuenta, y un espacio cuadrangular. Este espacio de aquí, triangular del escapulohumeral, este de aquí, ¿ya? Miren que se relaciona con el músculo, con este músculo aquí, que es el redondo menor, que va al manguito rotador, y el redondo mayor. Entre el borde inferior del redondo menor
y el borde superior del redondo mayor, en la parte interna del músculo de la cabeza larga del tríceps braquial se encuentra este espacio triangular, ¿no? Muy bien. ¿Por ahí qué contiene? Por ahí contiene a una arteria. ¿Qué contenía ahí, chicos? A nivel de ese triángulo. La arteria circunfleja de la escápula. Eso, la arteria, por ahí pasa la arteria circunfleja de la escápula. No se olviden. ¿Ya? Por aquí pasa la arteria circunfleja de la escápula. Y por acá, este es un espacio que se llama el espacio cuadrangular, ¿no? Y por ahí, ¿quién pasa, chicos? Por ese espacio. El nervio axilar que inervaba el deltoides, y esta arteria, ¿cómo se llama? Arterias circunflejas posterior. Los vasos circunflejos humerales posteriores, que rodean a la cabeza quirúrgica del húmero, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver un poco. Vamos a ponerle nervios. Aquí está. Sí, y por ahí mismo pasa, por ese espacio cuadrangular, pasa la arteria, el nervio axilar y los vasos, o sea, tanto arteria y vena circunflejas humerales posteriores. Pregunta de examen, no se olviden. Y aquí está el triángulo de Avelino Gutiérrez. ¿Qué nervio pasa por ahí? Radial. El nervio radial y la arteria braquial o humeral profunda o braquial profunda. Pregunta de examen. En el triángulo le pone de Avelino Gutiérrez, que se encuentra entre el húmero y el músculo tríceps braquial, se encuentran, excepto le pone, y ustedes tienen que poner que el correcto es el nervio radial y la arteria braquial profunda, que por ahí pasa. Triángulo de Avelino Gutiérrez, mira, ahí está, nervio radial, y vamos a ver ahorita que por ahí también pasa la arteria braquial profunda. Ahorita la vamos a ver. Más al fondo está, esta aplicación un poco medio chiposa en esa parte. ¿Listo? Entonces, eso de ahí no se tienen que olvidar. Bien. Entonces, estamos viendo las ramas de la arteria axilar, que es la arteria torácica superior, tronco toracoacromial, arteria torácica lateral, la arteria subescapular, que da dos ramas. ¿Cuáles eran las dos ramas, chicos? Que pasaban por el triángulo 1 de ellos. Las dos ramas de la escápula. La circunfleja de la escápula ahí. La toracodorsal. La toracodorsal. Muy bien. La toracodorsal. Y también tenemos a las arterias circunflejas humerales posteriores y a las arterias circunflejas humerales anteriores, ¿no? Que son ramas colaterales de la arteria axilar. Ahora bien, chicos, preguntas al examen. Voy a ocultar esto, voy a ocultar esto, voy a ocultar esto. Todo esto voy a ocultar. Y me encuentro aquí con una red arterial que se llama red arterial escapular de Macé. Red arterial escapular. Ay, espatular voy a poner. Escapular. Escapular de Macé. Red arterial escapular de Macé. O círculo arterial periescapular también le dice, de Macé. ¿Cuál es este círculo? Lo que nos quiere decir Macé en esta parte de este círculo arterial periarterial, periescapular, nos dice que hay hartas arterias que irrigan la región escapular o la región del hombro. ¿Cuáles son esas arterias? Esta arteria, que es la arteria dorsal de la escápula, la arteria supraescapular, no se olviden que la arteria dorsal de la escápula venía de la arteria subclavia, la arteria supraescapular, ¿no? Y esta arteria más, la arteria circunfleja de la escápula, ¿no? Que es rama de la arteria subescapular. Todas esas, entre ellas hacen, miren, una anastomosis. Tanto la arteria dorsal de la escápula, como la supraescapular y como la circunfleja de la escápula
que es rama de la subescapular, ¿no? Y un poco de los ramos de las arterias circunflejas humerales posteriores. Todas ellas, chicos, que son estas tres las principales, la dorsal de la escápula, la supraescapular y la subescapular, que es la rama circunfleja, ¿ya? Esas tres son las importantes en formarme el círculo arterial o periescapular de Macé. ¿Ya? No se olviden. Esas tres arterias importantes. ¿Por qué yo me detengo aquí a hablar de esto? Porque si hay veces que hay lesiones a este nivel, de las arterias, y no hay problema. El otro región de arteria va a seguir irrigando esta región, ¿no? Si una de estas arterias falla, por una fractura, por una luxación, más que todo por una fractura, si una de estas arterias se rompe, se va a poder consolidar porque tenemos aquí otro territorio de irrigación anastomótico. Varias arterias que van a estar anastomosando e irrigando ese lugar, aunque una de estas arterias no esté presente. Para eso sirve el círculo arterial periescapular de Macé. ¿Ya? Pregunta, no creo que le pregunten en su examen, pero es pregunta para la vida. ¿Ya? La parte de las fracturas escapulares. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien que no le entendió este círculo arterial? ¿Se entendió? Sí, aún sí. Muy bien. No se olviden, son tres las arterias. Dorsal de la escápula, supraescapular y subescapular, que es la rama circunfleja, ¿no? Y un poco de las arterias circunflejas humerales posteriores. ¿Bien? Voy a continuar. Entonces, chicos, eso es lo que les quería comentar de la arteria axilar. Y luego la arteria axilar se vuelve en arteria braquial al pasar el borde inferior del músculo pectoral mayor. No se olviden, esa es la rama de la arteria axilar, se vuelve braquial. ¿Cuándo? Cuando pasa el borde inferior del músculo pectoral mayor. Que ya lo quité aquí, ¿no? Pero que debería verse acá. Este borde inferior pasa y se vuelve arteria braquial. ¿Alguna pregunta, chicos, de arteria axilar? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No se olviden estos triángulos, ¿no? De Avelino Gutiérrez. Todos estos triángulos no se olviden. ¿Ya? Triángulo escapulohumeral, cuadrangular y de Avelino Gutiérrez. No se olviden esos triángulos. Muy bien. Y acá hay otro triángulo, miren, que vamos a ver más adelante, pero mejor después les muestro, para que no se chiquen. Miren, desde el borde inferior del músculo pectoral mayor se vuelve la arteria axilar en arteria braquial. Aquí está. Arteria braquial. Vamos a quitar el bíceps braquial. Vamos a quitar el músculo braquial. Y ahí vamos a ver las ramas de la arteria braquial. Chicos, una de las ramas muy importantes de la arteria braquial, y es una de las primeras ramas, se llama, bueno, tiene hartas ramas, tiene arterias musculares, arteria deltoidea, que no la veo por acá. Tiene una rama que se llama rama deltoidea, que se va al músculo deltoide, la arteria braquial. Y la arteria braquial también da origen a la arteria braquial profunda, o profunda del brazo, ¿no? ¿Por dónde pasaba la arteria braquial profunda, chicos? ¿Por qué triángulo? Por el cuadrilátero. ¿Por cuál triángulo pasaba? Triángulo Surco 1 radial. o de Avelino Gutiérrez. Eso, el triángulo de Avelino Gutiérrez. Muy bien. Por ahí pasaba la arteria braquial profunda junto con el nervio radial. ¿Ya? Siempre preguntan eso en los exámenes. Bueno, preguntó él un año antes que yo esté, más no he visto más esa pregunta. ¿Ya? Bien. Les hablo pues de preguntas antiguas. Ya pues del año pasado es más que todo tórax y corazón. Pero ya, vamos a ir viendo esta parte. La arteria braquial tenía ramas musculares también que irrigaban estos músculos de la región del brazo. Arterias musculares. Pero lo más importante de las arterias, de la arteria braquial,
ya les queda también otra rama, que es la arteria nutricia del húmero, ¿no? Que irriga la parte interna del hueso. Entonces las más importantes son arteria braquial profunda, la arteria nutricia del húmero, y esta arteria de acá que la vamos a ver ahorita, que se llama la arteria colateral cubital. ¿Listo? Arteria colateral cubital, que tiene dos ramas, una rama anterior, una rama posterior, ahorita la vamos a ver. ¿Bien? Y miren, la arteria braquial. Miren cómo pasa por medialmente al músculo bíceps braquial, ¿no? La arteria braquial. Y a nivel de este surco bicipital, no se olviden que aquí a nivel de la flexura del codo, chicos, tenemos dos surcos bicipitales. Surco bicipital lateral y surco bicipital medial. Son también preguntas de examen y se preguntaron el año pasado. ¿Ya? Entonces, chicos, tenemos nosotros dos surcos a nivel de la región del codo, tenemos dos surcos bicipitales. Surco bicipital lateral y el surco bicipital medial. ¿Ya? El surco bicipital lateral está limitado lateralmente por el músculo brachioradial y parte del músculo bíceps braquial, la parte lateral, ¿no? Y el surco bicipital medial, es este surco de acá, que está medialmente por el músculo bíceps braquial y lateralmente por los músculos de la región epicondilia medial, ¿no? Ahí se encuentran los dos surcos, bicipital lateral y medial. A nivel medial del surco bicipital medial, la arteria braquial se divide en dos, en arteria radial y en arteria cubital, no se olviden, ¿ya? La arteria braquial se divide en dos, en arteria radial y arteria cubital, a nivel del surco bicipital medial. ¿Listo? ¿Qué más contiene ese surco bicipital medial? Contiene al nervio mediano, ¿ya? No se olviden, contiene al nervio mediano. ¿Listo? Contiene al nervio mediano. Bien, ¿qué más? A ver. Vamos a sacar de acá. Bien. Entonces, la arteria braquial se divide en dos, le dije, ¿no? A nivel de la flexura del codo en el surco bicipital medial, radial y en cubital. Vamos a ver ahora el territorio de la radial. La radial, miren, va descendiendo, irriga a los músculos de la región del antebrazo, todos los músculos de las ramas musculares, los alimenta a todos los músculos de la región del antebrazo y termina acá. Miren, aquí quiero que tomen mucha atención porque esto aquí siempre preguntan en los exámenes. La arteria radial pasa a nivel lateral por un canal que se llama el canal del pulso. ¿Cómo está delimitado el canal del pulso, chicos? Pregunta de examen. Lateralmente, ¿quién me lo limita el canal del pulso? Donde yo tomo el pulso. Brachioradial. Eso, el músculo, el tendón del músculo brachioradial lateralmente. Y medialmente, Flexor radial del carpo. Muy bien. Medialmente el flexor radial del carpo y lateralmente el tendón del músculo brachioradial. ¿Cuál es su contenido? De esos dos delimitaciones es la arteria radial. Es más pequeña. ¿Sí? Que la cubital es más pequeña. La arteria radial del canal del pulso. Si preguntan el examen qué arteria, qué estructura anatómica se ubica en el canal del pulso, ustedes responden arteria radial. ¿Para qué me sirve tomar ahí el pulso? Para ver la irrigación y la perfusión sanguínea de la mano. Por eso yo tomo el pulso de la arteria radial, además porque es más superficial. ¿Ya? Entonces no se olviden, la arteria radial está delimitada por el canal del pulso, lateralmente por el tendón del músculo brachioradial y medialmente por el flexor radial del carpo. ¿Y dónde se insertaba el flexor radial del carpo, chicos? ¿Dónde se insertaba el flexor radial del carpo? En la base del segundo y tercer dedo. En la base del segundo dedo, ¿no? Principalmente. Ahí se inserta. Del segundo metacarpiano. ¿Bien? Y el brachioradial en la apófisis estiloides del hueso radio, ¿no? Entonces,
Ahí está la arteria radial. Y algo interesante aquí, que la arteria radial forma directamente el arco palmar profundo. Nosotros tenemos aquí en la irrigación dos arcos palmares. Un arco palmar superficial y un arco palmar, a ver, voy a ver si lo puedo quitar esto. Y un arco palmar profundo. ¿Quién me lo forma directamente el arco palmar profundo que yo estoy aquí? Al fondo está metido. Es la arteria radial. No se olvide. La arteria radial da directamente y forma el arco radial, el arco palmar profundo. No se olvide. Eso es como pregunta de examen. La arteria radial forma directamente un arco radial profundo. Pero secundariamente forma, mire, con un ramo superficial palmar que se llama, de la arteria radial, un ramo superficial palmar se llama. Pero, ¿qué arteria de aquí es esta, la que yo estoy rayando? En rojo. Cubital. Ya, la arteria cubital. La arteria cubital directamente origina el arco palmar superficial. Entonces, ¿quién principalmente forma este arco palmar superficial de la mano? ¿Quién lo forma principalmente? Cubital. La arteria cubital. Muy bien. Directamente la arteria cubital forma el arco palmar superficial. Y gracias a un ramo palmar superficial del radial se forma parte del arco, pero no lo forma completo. Eso fue el padre, yo le chipaban en mi examen del mediodía y me tocó esta pregunta de examen. Decía, ¿cuál de las siguientes arterias me forma directamente el arco palmar superficial? Y la respuesta, ¿cuál era? ¿Radial o cubital? Cubital. Cubital, muy bien. El cubital no se divide, directamente forma el arco palmar superficial. Sin embargo, el radial necesita dividirse con un fascículo un ramo que se llama rama palmar superficial. Y recién forma el arco superficial. O sea, directamente, ¿quién lo forma? La arteria cubital. No se olvide. ¿Ya? Y la arteria cubital es la única arteria que pasa por el canal de Guyon, que ahorita vamos a ver. ¿Cuál es el canal de Guyon? Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entendió, chicos? ¿Quién me forma el arco palmar superficial? Y ahora la otra pregunta para otro grupo era, ¿quién me forma el arco palmar profundo? Directamente, ¿quién me lo va a formar el arco palmar profundo? Directamente. Radial. Radial. Y el arco palmar profundo indirectamente se forma gracias al cubital por una parte que se llama el ramo profundo, palmar profundo de la arteria cubital, ¿no? Indirectamente. Pero directamente, ¿quién me forma el arco palmar profundo? Es el radial, directamente, ¿ya? Y directamente, ¿quién el arco palmar superficial? La arteria cubital, no se olvide, ¿ya? Viene aquí la arteria cubital, directamente me forma el arco palmar superficial. Y el radial necesita dividirse con un ramito que se llama el ramo palmar superficial. O sea, indirectamente lo forma. Y el profundo me lo forma la arteria radial directamente, la parte profunda de la mano, la arteria de la parte profunda. E indirectamente, gracias a una división, me lo forma el cubital también, pero no directamente, indirectamente. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no se entendió? ¿Algo que no se haya entendido por completo? Ahí lo pueden ver igual en su libro, dice clarito. Me lo forma el arco palmar superficial, ¿quién? La arteria cubital. Ahora, chicos, el canal de Guyon. Eso les quería hablar hoy. El canal de Guyon es un canal que está localizado aquí. ¿Ya? El canal de Guyon es formado aquí en la cabeza, en su techo, aquí mismo, en su techo mismo, en la parte anterior, está limitado por el palmar corto. Lateralmente se encuentra este canal, que ahorita vamos a ver, este canal de acá, donde yo voy a rayar. Este es un canal que pasa en ambos extremos, como un tubito. ¿Ya? Ese es el canal de Guyon, se llama. Canal de Guyon. Fue pregunta de examen.
Guyon, en su techo, en su parte anterior, se encuentra el músculo palmar corto. En su parte medial, el retináculo de los músculos flexores. En su parte medial se encuentra ya el tendón de este músculo, que es el flexor, ¿cómo se llama este músculo acá? Miren esto. Flexor cubital del carpo, en una de sus prolongaciones, forma, junto con el abductor del quinto dedo, forma la pared medial. Ese es el canal de Guyon. Es como un tubo que está ahí que contiene la arteria cubital y el nervio cubital. ¿Ya? Pregunta de examen, no se olviden. ¿Qué contiene el canal de Guyon? Contiene la arteria, ¿ya? La arteria y el nervio cubital y parte de la vena cubital, pero principalmente tiene la arteria y el nervio cubital. No se olviden, en el canal de Guyon se encuentra la arteria y el nervio cubital, y aquí igual les puedo mostrar, miren. Ahí está, ¿no? El canal de Guyon, miren. Y aquí se ve mejor en una porción, miren, en un corte, miren. Aquí como se ve el canal de Guyon, miren, aquí en este punto, donde se observa el nervio y la arteria. El nervio está más medialmente y más lateralmente está la arteria cubital. Canal de Guyon. Es un conducto osteofibroso, ¿ya? Se llama canal de Guyon. Su contenido es el nervio y la arteria cubital. No se olviden. Y acá más abajo, mire, está el canal del carpo o túnel del carpo. Igual fue pregunta de examen. ¿Cuál es la estructura nerviosa, la única estructura nerviosa que pasa por el canal o el túnel del carpo? ¿Qué van a responder ustedes, chicos? Mediano. Nervio mediano. Nervio mediano. Fue pregunta de examen. ¿Ya? Miren, este es el canal del carpo. Aquí. Todo esto acá es el canal del carpo. Es como un túnel también. Y en el canal del carpo pues pasan pues los fascículos, los tendones de los músculos flexor profundo y superficial de los dedos. En su techo, en su parte anterior, pasa el palmar largo, pero contiene a un único nervio que se llama el nervio mediano. ¿Qué importancia tiene ese canal o túnel del carpo? Hay personas que a veces agarran mal algunas cosas o alzan mal en el gimnasio, por ejemplo, alzan mal las pesas, hacen un mal movimiento y se luxan el carpo, ¿ya? Se lesionan el carpo, la muñeca, por estar haciendo mucho ejercicio, un mal ejercicio en el gimnasio. O estar mucho tiempo agarrando y hurgando la computadora. Y les empieza a doler la mano. No sé si alguna vez ustedes han estado mucho tiempo ahí hurgando la computadora, así con sus manos, apoyándose, y les empezó a doler la mano. Ahí me duele la mano, ¿no? A varios de ustedes les pasó, ¿ya? O si no, han estado haciendo alguna fuerza y les dolió la muñeca, ¿ya? Cualquier esfuerzo o mal movimiento, o esté haciendo mucho ejercicio una persona con mal movimiento, o esté hurgando mucho una persona tacteando, por ejemplo, la computadora, mucho tiempo, puede provocar un síndrome que se llama el síndrome del túnel del carpo. Y adivinen qué nervio está afectando en ese síndrome cuando les duele a ustedes la muñeca. Adivinen qué nervio está ahí afectándose en el síndrome del túnel del carpo. Es una enfermedad. ¿Cuál es ese nervio? Mediano. Nervio mediano. Esa es su importancia principal, chicos. Que ustedes sepan que el nervio mediano es el único que pasa por el canal o túnel del carpo. Porque ustedes van a ver ahí enfermedades donde hay personas que hurgan mucho las computadoras. Porque están comprimiendo las estructuras que ustedes están viendo. Ustedes están viendo que es estrecha, mire este conducto. Es estrecho. Cualquier cosita, cualquier lesión lo puede apretar a este nervio que yo estoy apuntando. Y puede provocar el síndrome del túnel del carpo. ¿Cómo se manifiesta? Con dolor, con adormecimiento de la mano. Ustedes van a ver personas, se me adormece la mano, dicen, no siento la mano, no puedo mover bien la mano, rigidez matutina. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? No, mentira. Eso lo van a ver seguro al año con más canita, ¿no? Bien, hasta aquí alguna pregunta por el túnel del carpo, no se olviden. O canal del carpo, nervio mediano. El único nervio que pasa por el canal de Guyon, ¿cuál es?
ustedes que el nervio mediano inerva toda esta parte de los músculos de la región tenar y los primer y el segundo lumbrical. Todos estos músculos de aquí, el palmar dorsal, todo eso, interóseo, palmar, son inervados por el nervio mediano. De esta región, de estos dedos. Y esta región de acá, inervados por el nervio cubital. Van a ver hoy ahí están las arterias interdigitales, ¿no? Que son ramos de las arterias de los arcos palmares profundos y superficiales, que van acá. Y la tabaquera anatómica ya se la saben ustedes, ¿no? ¿Cuál es la tabaquera anatómica? Ahí están sus límites, ya lo hemos visto en la anterior clase. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna duda que tengan? No se olviden estudiar tabaquera anatómica, canal del pulso, túnel del carpo, canal de Guyon, los ramos terminales de las arterias. ¿Cuáles son las ramas colaterales de la arteria cubital? Es la recurrente cubital, todas esas ahí quiero que los vayan repasando. El interóseo anterior y palmar, todos esos, un repasito nomás así rapidito. Voy a aquí despejar esto. Y antes de irme, esto igual les iba a comentar. Esto, la red del codo, la red vascular del codo. Antes de terminar esta parte de irrigación, vimos que la arteria braquial se dividía en dos, en arteria radial y en arteria cubital, ¿no? Y la arteria cubital, tanto como la radial, miren, la radial tiene una colateral que es muy importante, que es la arteria recurrente radial, que se une con la arteria braquial profunda, ¿no? Que es la rama colateral del radio. Entonces, miren, en el epicóndilo lateral me forma la red vascular estas dos arterias. La recurrente interósea y la recurrente radial junto con la braquial profunda. Y la parte medial de los epicóndilos mediales está dado por el colateral cubital en sus dos ramos anteriores y posteriores y los recurrente cubital posterior y recurrente cubital anterior, que son ramos de la arteria cubital. Así se forma la red vascular del codo. ¿Para qué es importante que yo sepa esta red vascular? Para ver que cualquier fractura o cualquier lección o luxación que haya de codo me compromete estas arterias aquí, ya sea la red vascular lateral o la red vascular medial. En resumen, la red vascular medial está dado por la arteria colateral o la rama colateral de la radial y la medial por la rama colateral del cubital en relación con la arteria humeral o la arteria braquial. En resumen, eso les puedo decir. ¿Listo? Esto no suelen preguntar mucho, pero por si acaso. Estudienlo una repasadita para la vida, no solamente para el examen, sino para la vida, ¿no? La arteria cubital, de origen a la arteria recurrente cubital, que tiene dos arterias, dos ramos, un ramo anterior y un ramo posterior, que se anastomosan con los ramos anteriores y posteriores de la arteria colateral cubital, que es rama del braquial, ¿ya? Y así sucesivamente. Y la recurrente interósea también, estudiando un repasito, que son ramas también de la arteria cubital, la recurrente interósea. A eso me preguntaron a mí, ya me acordé ya. La arteria recurrente interósea es rama de la arteria cubital, no se olviden, chicos. Gracias a un tronco común que se llama tronco interóseo. Ya, no se olviden. La arteria cubital da origen, gracias a un tronco común, a la arteria recurrente interósea y la arteria interósea anterior. A mí me preguntaron esto. La arteria recurrente interósea es rama colateral de la arteria cubital. Eso me preguntaron por si les entra en su examen. La recurrente interósea. ¿Listo? Bien. Por último, drenaje venoso. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber. Directamente activan su micrófono y lo enseñan. Lo mismo, chicos. Anteriormente en la arteria subclavia se encuentra la vena subclavia. Lo mismo, vena yugular externa, vena subclavia se vuelven en vena axilar, y la vena axilar drena, ¿qué cosa drena? La arteria cefálica. Digo, la vena cefálica, no arteria cefálica. Cuidado que le pongan eso de su examen y ya, pues.
la vena cefálica. ¿Ya? En la vena axilar drena ¿quién? ¿Quién la drena? La vena cefálica drena en la vena axilar. Y acá hay otra vena, la vena basílica. Y la vena basílica drena en la vena propiamente dicha. ¿No? Chicos, yo les pregunto, aquí está un poco más la... ¿Dónde drena? La vena cefálica y la vena basílica. ¿Dónde drena? La axilar. ¿Ambas drenan en la axilar? ¿Ambas drenan en la axilar, chicos? ¿Qué dice en el libro? Eso fue pregunta de examen. La basílica drena en la braquial. Muy bien, la basílica drena en la vena braquial, que está acá. ¿No? La basílica drena a la braquial. Y la braquial drena a la axilar. Está un poco mal aquí la aplicación. Entonces no se olviden, la basílica, que va a dar origen a la M venosa que ustedes han visto, ustedes en un poco de enfermería, no sé si han visto, cómo está formada la M venosa del antebrazo, de la fractura del codo, dicen, pregunta de examen es, la M venosa. ¿Cómo está formada, chicos, la M venosa del antebrazo? Para poner ustedes el suero, todo eso lo que es. ¿Cómo está la M venosa del antebrazo? Por dos venas muy importantes. Por la vena cefálica, que es la más lateral, y la más medial es la vena basílica. Ambas dan dos ramos. Da un ramo acá, en forma de M, que se llama vena mediana cefálica. Y la basílica también forma una parte de M que se llama vena mediana basílica. ¿Ya? Y acá la otra M, la parte lateral, está formada por la vena cefálica accesoria. Y la parte del medio se llama, ¿cómo se llama esta parte del medio, chicos? La vena del medio, para formar la M venosa. Sigue siendo la vena cefálica mediana, ¿no? Entonces no se olviden, ¿cómo está formada la M venosa? Hoy creo que se salió. A ver, voy a empezar a... Bien. Creo que se cortó un poco, voy a salirme un ratito de la pantalla. Creo que se salió de la aplicación. Estoy empezando nuevamente a compartir. Bien. Empiezo a compartir y me avisan si se ve o no se ve la pantalla. ¿Se ve la pantalla, chicos? ¿Se ve la pantalla? ¿Me confirma? Sí. ¿Se ve la pantalla, chicos? ¿Me confirma? Para ir continuando. ¿O no se ve? Sí, se ve aún, sí. Perfecto. Entonces, para terminar, el drenaje venoso. ¿Cómo se forma la M venosa? Por si les preguntan en su examen. Se forma gracias a la vena cefálica, a la vena basílica, ¿ya? Que forma la propia M, ¿bien? Y tanto la vena cefálica da dos ramos. La vena cefálica accesoria y la vena mediana cefálica. Y la basílica da otro ramo, que es el ramo mediano basílico, y continúa como vena cefálica. Entonces, miren, chicos, ahí se forma la M venosa para la colocación de suero, para la colocación de sacar sangre, hacer entre otras ionogramas, etcétera, etcétera, sacar sangre arterial, más que todo, sacar sangre venosa. Entonces, así está formada la M venosa, por los ramos que drenan a la vena cefálica y la vena basílica. ¿Ya? Que la cefálica da dos venas,
que es la vena cefálica accesoria, que son las que drenan a la vena cefálica, y la vena mediana cefálica. Y sin embargo la basílica da una, que es la vena mediana basílica, y continúa siendo vena basílica. Así está formada la M venosa. ¿Listo? Y esta es la vena mediana antebraquial, esta no tiene nada que ver. ¿Se entendió, chicos, cómo está formada la vena, la M venosa? ¿Se entendió? ¿Chicos? Sí, aún sí. Muy bien. La M venosa, no se olviden. Y luego van a drenar la vena, la sangre, van a ir subiendo, va a subir la sangre, va a irse por la vena basílica. Esta es en la parte superficial, ¿ya? Las venas de la parte superficial. No se olviden, la vena basílica drena en la vena braquial. Y la vena cefálica drena en la vena axilar. Y obviamente hay vena radial y vena cubital, que ambas drenan, ¿en dónde? A nivel profundo a la vena braquial, antes de formar a los arcos venosos profundos, palmares profundos. Listo, chicos. Y la última pregunta de examen, eso fue pregunta de examen. ¿Dónde drena la vena cefálica? ¿Dónde drena la vena basílica? Y la última pregunta de la noche de hoy. ¿Cómo se llama este triángulo? Deltopectoral. Muy bien. Triángulo deltopectoral. ¿Cuál es su contenido? Vena cefálica. Muy bien, eso preguntaron en el examen. Vena cefálica. Esa era la respuesta. Y le ponían otro arteria toraco. ¿Qué le ponían? Arteria braquial, le pusieron. La respuesta aquí, chicos, de este triángulo que se llama triángulo deltopectoral es la vena cefálica. Y un ramo que se llama la rama deltoidea o acromial de la arteria, la rama acromial de la arteria toracoacromial.